Vale, que ya estoy otra vez grabando clase. Entonces vea, venga, volvamos donde estábamos. ¿Hasta dónde me escucharon? Profe, estabas hablando del Del... periodo y de la frecuencia y Ah, listo. Venga, pues yo abro el archivo donde estábamos nosotros trabajando. Después yo abro aquí configuración estructural, listo. Entonces, ¿qué pasa? Y ya comenzó a grabar profe otra vez, ¿o no? Sí, sí, ya estoy grabando. Ah, listo, perfecto. No hay Claro. problema. Entonces, vea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros ya sabemos que el periodo es el tiempo que se demora en hacer este recorrido, la estructura comprenda, cuando hay un sismo, ¿cierto? Profe, pero no está compartiendo. Ah, espera, ya le comparto pantalla. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Nosotros habíamos dicho que inicialmente la norma tiene un periodo que se llama TSUA, que es este que está acá, que depende de la altura, depende de este C sub t y de este alfa. Entonces habíamos dicho que el C sub t y el alfa nos los da la norma. Ese periodo es el periodo de fuerza horizontal equivalente. Habíamos dicho que además de eso que la altura de la estructura eran 17 metros y que teníamos este alfa que valía 0.49, este C sub t que vale 0.49 y este alfa que vale 0.75, y eso simplemente es porque la norma no lo da y nos dice que ese es para el periodo fundamental para la fuerza horizontal equivalente. El periodo de la estructura está calculado a partir de este C sub A, que es la multiplicación de quién, de este A sub B y F sub B, que dependen del tipo de suelo, ¿cierto? Entonces el A sub B depende de la ubicación del proyecto, el F sub B depende del tipo de suelo, y esos parámetros dependen pues básicamente de los parámetros que nos da el geotecnista, ¿cierto? Estos datos nosotros ya los habíamos calculado, nos daban 1,27. Entonces el periodo de la estructura era este T sub A, que ya lo habíamos calculado, que era 0.41 multiplicado por este 1,27 y nos da un periodo de 0.5227, ¿cierto? Y ese de ahí sería el periodo de la estructura. Entonces, ¿qué pasa? Con ese periodo nosotros ingresaríamos en el espectro de respuesta para calcular la aceleración de diseño de la estructura. Nosotros habíamos calculado la clase pasada este valor que era el T sub c, que era el que nos decía de dónde termina la meseta de este espectro de respuesta y dónde termina esta función, ¿cierto? ¿Dónde empieza esta función? Entonces, nosotros habíamos calculado que el periodo corto de la estructura es de 0.8533, ¿cierto? Como el periodo de nuestra estructura es 0.527 y es menor al periodo corto, pues nosotros vamos a poder ingresar con ese periodo acá antes de la meseta, porque obviamente es menor a 0.83 8533, que es lo que nos da ese T sub C, y entonces vamos a leer la aceleración sísmica siempre en la meseta. Entonces nosotros estaríamos esperando que la mayoría de las estructuras que nosotros estamos calculando nos dieran siempre en la meseta. ¿Por qué? Pues porque el periodo de la estructura tendría que ser así. De hecho, cuando ustedes estén calculando el análisis modal espectral, se van a dar cuenta que no es necesario meter 200 datos del espectro de respuesta. Solo se meterían los datos que se requieran del espectro de respuesta de acuerdo al análisis modal espectral que haga el software. Entonces el software, cuando hace el análisis modal espectral, él lo que hace internamente es, a partir de la matriz de masa y a partir de la matriz de rigidez, él calcula la ecuación diferencial, una ecuación diferencial de segundo orden, ¿cierto? Con esa ecuación diferencial, que ya yo creo que se las había mostrado, si no ya se las voy a mostrar. Con esa ecuación diferencial uno calcula los periodos de la estructura y calcula las frecuencias angulares, ¿cierto? Ese periodo ya saben que dan en segundos, que simplemente es el tiempo que se demora, y nosotros vamos a tener tantos periodos en análisis modal espectral como grados de libertad tengamos. Y lo mismo que las frecuencias angulares, y esas frecuencias angulares nos van a dar en Hertz, ¿cierto? Hertz. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes buscan, venga, yo les muestro esa ecuación, pues solamente es como para que ustedes vean de dónde sale. Pero nosotros no vamos a calcular eso porque no hace parte del curso. Solamente es como para que ustedes tengan la documentación. Dinámica. En el libro de Luis Enrique García. A ver, open. Chopra. Pero que es que esta vaina está toda desorganizada por tipo. No, yo no tengo ese libro acá. Sí, sí lo voy a tener acá. Ah, yo sí decía decir. Yo echar madres. Bueno. Entonces, aquí en el libro de Luis Enrique García, solamente les voy a mostrar las ecuaciones la ecuación diferencial que ustedes tienen que resolver. El software internamente va a resolver eso aparte calculando los valores y los vectores propios, ¿cierto?
Los valores propios serían en este caso los periodos de la estructura. Y los vectores propios en este caso serían los modos de duración, que serían las formas modales que va a tener la estructura de acuerdo a los grados de libertad que tenga la estructura. Entonces por aquí más abajito, está por aquí mucho más adelante, después yo me adelanto un poquito más y les muestro la ecuación diferencial que se tiene que resolver para calcular ese sistema. Entonces vengámonos por aquí más adelante, siempre por aquí mucho más adelante. Yo creo que la ecuación está, ya casi la voy a llegar. Esto no, esto no, esto no, está más abajito, está más abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente uno del análisis tiene una matriz de masa y tiene una matriz de rigidez, ¿cierto? Y lo que hace uno es resolver este determinante, el determinante de la resta de estos dos teniendo como incógnita a W. A partir de este determinante uno obtiene una cosa que llama el polinomio característico, que es este de acá. Ese polinomio pues va a ser un polinomio en el que usted va a tener ese delta que va a ser y, y los x van a ser los valores de estos que tiene omega, que son las frecuencias angulares. Y los valores donde se intersecta este polinomio característico va a ser donde vamos a calcular los periodos de la estructura. Como nosotros vamos a tener omega y omega es función del periodo, simplemente lo que se hace es calcular los periodos de la estructura y usted va a tener tantos periodos como raíces tenga el polinomio característico. O sea que en este caso usted va a tener 3 periodos porque usted va a tener 3 raíces en la ecuación diferencial. Al calcular esa ecuación diferencial y a calcular las raíces del polinomio característico, ¿cierto? Pues los que no entiendan pues pueden mirar este libro, simplemente calcular esta resta de esto, poner a omega acá en esta ecuación y calcular un polinomio, graficar ese polinomio y encontrar los puntos donde ese omega se hace 0. Y simplemente de este omega, a partir de ese omega se despeja el periodo que simplemente es función de eso. Y pues por aquí está la deducción para calcular los modos desacoplados, esas cosas, pero digamos que nosotros nos vamos a concentrar en eso porque eso ya hace parte pues como de un curso de dinámica, ¿cierto? Nosotros solamente nos interesa como la parte teórica pero básica, ¿cierto? Y aquí está pues la ecuación diferencial que nosotros tendríamos que calcular para resolver eso, ¿cierto? Entonces esta es la ecuación diferencial en la que vea que solamente tenemos la matriz de masa que es SM y tenemos la matriz de rigidez y se resuelve como yo se los mostré arriba, ¿cierto? Entonces esta sería la ecuación diferencial que tendríamos que resolver y que hace internamente el software, ¿cierto? Nosotros pues no tendríamos que calcular esa ecuación diferencial y simplemente se calcula a partir de este determinante y eso se calcula con los valores y los vectores propios de este sistema que está acá. O sea, se calcula con el determinante y con ese determinante es que uno calcula los periodos de la estructura. Entonces usted va a tener tantos modos de duración como grados de libertad tenga la estructura, entonces va a tener tantos periodos como grados de libertad tenga la estructura, ¿cierto? Por aquí este era el que yo estaba buscando, ¿cierto? Entonces este es el determinante que nosotros tenemos que resolver conociendo la matriz de rigidez y conociendo la matriz de masa, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Estamos aquí en la norma. Venga, abramos la norma acá. Ya me perdió. Y como se cerró, me toca volverla a abrir. Listo, entonces vamos a buscar otra vez lo del periodo fundamental de la estructura. Derivas. Eso fue esa horizontal equivalente que está por acá. Dinámico. Listo, entonces a ver si ya corrió un poquito el modelo. Ah, bueno, ya está. Ahí está corriendo. Creo que como yo ya lo había puesto a correr, pero como se apagó, tocó volverlo a poner a correr. Entonces, ¿qué sucede? No, pero igual si alguna cosa ahorita le ponemos o cogemos los valores del otro curso y lo corregimos. Solamente me interesa la parte teórica. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos calculando esto de acá, entonces, ¿qué sucede? Nosotros, a partir de este periodo, que es el que tenemos acá, de este que calculamos acá, ese periodo de la estructura, que es ese punto 5207, usted entra en el espectro de respuesta, que es este de acá, ¿cierto? Entonces, acuérdense que el espectro de respuesta es
En el eje de las X son periodos y en el eje de las Y son aceleraciones, pero esas aceleraciones son en función de la gravedad. O sea que esto acá es un porcentaje de la gravedad, no están multiplicados por la gravedad. Por eso es que acá todo lo que ustedes van a encontrar en la norma, siempre esta aceleración la multiplican por la gravedad. ¿Por qué? Pues que simplemente acá no van a incluir la gravedad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como lo que yo les decía es que como el periodo con el que ustedes van a encontrar, va a entrar acá es de punto 5207 acá. En este espectro de respuestas va a entrar con punto 5207, acá va a entrar con punto 5207. Ese punto 5207 es menor al punto 8533. Como eso es menor al punto 8533, ¿qué pasa? Eso es menor a la meseta, porque la meseta está acotada por ese punto 8533. Y cuando ustedes estén haciendo el análisis modal espectral se van a dar cuenta que no es necesario incluir 200 datos del espectro de respuesta. ¿Por qué? Pues porque el periodo de la estructura no es mayor a la meseta. Normalmente los edificios que ustedes van a calcular no van a tener edificios que superen la meseta, o sea que ustedes no tienen que incluir todo el espectro de respuesta ni incluir periodos mayores a un segundo. Normalmente los periodos que ustedes van a tener van a ser del orden de 0.6 máximo 0.7 segundos, ¿cierto? Si tienen mayor hay que revisar, hay algo raro por ahí, ¿cierto? Normalmente este periodo no debería superar este valor a menos de que sea un edificio de más de 5 niveles, o sea que sería de 21 metros, ¿cierto? De pronto les da 0.6 o 0.7, pero es que aún así no les va a dar más mayor a la meseta porque es 0.8533. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a calcular esto, nosotros como ya tenemos acá, en este caso ese punto 5207, este modelo no ha corrido, o sea que se demorará mucho, no son... A ver yo cuántos periodos le habré metido a esto. No, hagamos algo. Mientras eso va corriendo, yo voy mirando la hojita. Lo que yo hice con los del otro curso, ahorita que corra, lo corregimos. No se preocupen. Y les repito varias cositas. Pero yo busco acá compostería, porque es que el mío se demora mucho para correr, porque como lo estamos haciendo en ese task viejo, se demora mucho. Yo creo que va a ser acá. Vamos a hacerlo mientras eso va corriendo. Yo les voy explicando con el que hicimos con el otro curso, ¿cierto? Acá, digo acá, eso, este es el que estoy buscando. Listo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede, muchachos? Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Entonces, nosotros de la estructura vamos a tener 5 niveles, ¿cierto? Entonces, esos 5 niveles van a estar acá, ¿cierto? Entonces nuestra estructura va a tener 5 niveles que van a ser así, ¿cierto? Acá tenemos 1, 2, 3, 4. Voy a poner el quinto por acá. Bueno, aquí 1, 2, 3, 4. Es que eso me quedó como todo raro. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Y por aquí está la base de la estructura, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La primera altura está a 3,4, ¿cierto? La segunda altura está a 6,8 desde la base, porque es la altura medida desde la base, ¿cierto? La tercera altura está a 10,2, o sea que es 3,4 por 3. La tercera altura está a 13,6 y la cuarta altura está a 17 metros desde la base, ¿cierto? Esas alturas son las que estamos incluyendo acá, o sea que este HX son las alturas acumuladas desde la base hasta la parte más alta de la edificación, ¿cierto? ¿Qué son las masas? Las masas son las cargas muertas y las cargas muertas y las cargas superimpuestas que vayamos a tener de la estructura. Sé que en este caso cada piso va a tener una carga vertical, ¿cierto? Asociada. Y esa carga muerta va a depender de lo que tenga cada piso. Entonces, por el momento no vamos a escribir esta, solamente les voy a explicar con base de lo que ahorita lo corregimos con lo que tiene la hojita de Excel de los compañeros. Entonces, ¿qué pasa? En el programa, en el software estructural, ustedes van a encontrar una tabla parecida a esta que ahorita les voy a explicar de dónde sale, ¿cierto? El software les va a dar de una vez las cargas verticales, las cargas muertas asociadas a cada uno de los niveles, y esto en el software se llama Story Share, ¿cierto?
y nos va a decir cuánto es la carga vertical por cada piso. Lo que pasa es que estas cargas verticales van a ser cargas verticales pero acumuladas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que cuando él está calculando la carga muerta, pero es por piso, pero acumulada. ¿Cómo calcula uno la de cada piso? Entonces simplemente lo que usted va a hacer es calcular la del piso acá, que en este caso sería la del piso 5, es la del piso 5 porque esa no tiene pisos por encima. Y para calcular la del siguiente, simplemente lo que yo voy a hacer es traerme la de estos pisos. Entonces vea que yo me traigo la del último piso, que es la del piso 5, ¿cierto? Me traigo la del piso 4, que es esta de acá. Me traigo la del piso 3, que es esta de acá. Perdón, esta es la del piso 3, entonces esta sería, pues pongámoslo así como para que nos quede acá. Esta sería story 5. Esta acá sería story 4, que sería piso 4. Esta acá sería story 3, que sería esta de acá. Esta acá sería story 2. Y esta acá sería story 1. O sea que esto serían las cargas verticales y esto acá serían las cargas muertas, que es lo que llaman ahí, perdón, y esto acá son cargas muertas y cargas superimpuestas, ¿cierto? Las cargas muertas, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Como yo les decía, esas cargas muertas del software son cargas acumuladas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo me voy a traer del software esta tabla. Yo ahorita se les muestro dónde sale, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con esas cargas muertas nos vamos a traer de esto que se llama botón, nos vamos a traer la del piso 5, la del piso 4, la del piso 3, la del piso 2 y la del piso 1, que son estas que están marcadas aquí en amarillo. Y estas de acá son cargas acumuladas, ¿cierto? O sea, acumuladas es porque va sumando una a una, ¿cierto? Pero nosotros, cuando estamos calculando la fuerza horizontal equivalente a partir de esta fórmula, necesitamos SMX. Pues SMX es la carga vertical por piso. Entonces, ¿cómo se calcula la carga vertical por piso? Entonces, como estas cargas son traídas del software, entonces para traerlas de cargas de piso simplemente tiene que coger la del piso último. Esa es la del piso último porque usted no tiene pisos hacia arriba, ¿cierto? La del siguiente piso simplemente es restar la del piso de abajo menos la del piso de arriba. Lo mismo con la siguiente, resta la de abajo menos la de arriba, luego resta la de abajo menos la de arriba y resta la de abajo menos la de arriba, y ahí le van a dar las cargas de piso. ¿Cómo sabe uno si eso está bueno? Pues porque los modelos de nosotros, todos los modelos, nosotros lo estamos haciendo con los pisos idénticos. Entonces estas cargas no tienen que dar idénticas en todas, porque yo seguro en esta me equivoqué en alguna parte, o le borré algo, le cambié alguna sección, pero vea que todos dan iguales, y este debería dar igual, pero yo no me voy a poner a revisar dónde tengo el error. Tampoco la diferencia es tan grande, ¿cierto? El último piso sí tiene por qué dar diferente, porque nosotros a la cubierta le pusimos cargas muertas diferentes, o le asignamos algo diferente, o no tenía los muros perimetrales, bueno, no sé. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como estos pisos son iguales, estos de acá, estas cargas muertas deberían de ser muy parecidas. Entonces, si ustedes suman esto acá, les tiene que dar esto mismo que está acá, que es la carga acumulada total. Vea que estas dos son iguales. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que al final usted le tiene que sumar lo que es la carga vertical total de la edificación, que es esta acá. O sea, que esta acá es la carga total, ¿cierto? Esa es la carga total. Listo. ¿Qué pasa con esto? Esa carga SMX sería este que tenemos acá. El HX son las alturas acumuladas por piso. Entonces, este 3,4 es la altura que yo les decía acá, que era la altura del piso 1, la altura del piso 2, la altura del piso 3, la altura del piso 4, la altura del piso 5, desde la base. O sea que esto acá sería lo que nosotros llamamos el HX, ¿cierto? Y ahorita anotamos las cargas verticales porque no las quiero anotar hasta que nos acabe de correr el modelito. Listo. ¿Qué pasa? Adicional a eso del software, nosotros vamos a necesitar este valor de K. Ese valor de K va a depender de la estructura, del periodo de la estructura. Entonces, si ustedes se fijan, la norma nos dice, para el periodo menor a 0.5 segundos, el K se toma como 1. Para periodos entre 0.5 y 2.5 se toma como 0.75 más 0.5 T. Y para periodos mayores a 2,5 segundos el K se toma como 2. Como el periodo de nosotros nos dio 2.52 algo, entonces simplemente el valor de K para nosotros, ¿cuánto va a ser? Entonces el valor de K va a ser igual a lo que nos dio el periodo. ¿Cuánto fue que nos dio el 0.52 que era? 5207. Entonces es 0.5207, entonces acá simplemente se van para acá, tomamos el segundo porque es mayor a 0.5 segundos, será 0.75
más punto 5 por punto 5207. 07. ¿Cuánto les da CK si son tan amables? ¿Cuánto les da CK? Muchachos, diga, yo lo hago también. Si están por ahí todavía, Sí, profe, aquí estamos. Sí, hágame padre, no, que es que la verdad, yo voy muy atrás de lo que se va, entonces estoy mirando. no, pero haga esa cuentica, simplemente es punto 75 más punto 5 por punto 5207. 1.01, profe, me da. ¿Cuánto? 101. 1. 101. Eso, 1.01. 1.01. Exacto. Entonces, eso es lo que nos da acá. Ese K, acá, oiga, yo miro si el modelo de auto ya corrió. Es que se demora una eternidad. No, ya está que termina. Bueno, entonces como nosotros tenemos ese K acá, nosotros ya tenemos ese K, ¿cierto? Como ya tenemos el K, simplemente ese K va elevado acá. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros después de calcular eso, tenemos que calcular una cosa que se llama el CBX, que simplemente es un porcentaje de la fuerza sísmica. O mejor dicho, es un coeficiente de cortante de piso. Ese coeficiente de cortante de piso simplemente es un porcentaje de la fuerza en función de la cortante basal. ¿Cómo se calcula eso? Usted primero tiene que calcular lo que está en la parte superior, o sea, el M por H a la K, que es este valor de acá. Entonces, como yo ya tengo el K, ese K, venga, yo miro cuánto fue que lo tengo acá. Vea, el K en este caso sería punto 75 más punto 5 por 0.5207. Entonces, ese es el K de nosotros, ¿cierto? ¿Qué sucede? Nosotros ya tenemos el K. Yo lo pongo aquí en amarillo. Bueno, ese es el K de nosotros, ¿cierto? Y simplemente lo que hacemos es multiplicar, en este caso, esa masa, que es la que vamos a obtener, esa masa que tenemos de piso, multiplicada por la altura de piso, que es esta de acá, a la K, y el K sería ese valor que acabamos de calcular ahí. Entonces, por ejemplo, en este caso, hágame esa cuentica. ¿Cuánto le da 2652.88 por 17 a la 1. ¿Qué fue dio? 1.01 fue que le dio. Haga esa cuentica a ver cuánto le da. Sería para hacer lo que está arriba. Si hagan esa cuentica por favor. Me da 46.394. Vale, ahí está. Entonces ese 46.444 y eso hay que hacerlo por cada piso. Entonces por ejemplo acá hay que hacerlo con el de 13 multiplicado por la masa de piso a la K, ¿cierto? Y eso se hace por cada nivel, ¿cierto? Lo que está en el divisor es la suma de lo que dé cada uno de estos valores. Entonces al final usted lo que va a obtener es una sumatoria de lo que dio lo de arriba. Entonces el de arriba es el individual de piso. Y este al final, este de acá abajo es la sumatoria. Entonces cuando usted está calculando ese SBX es un porcentaje porque es una relación de lo que da el piso sobre lo que da la totalidad de pisos, ¿cierto? Y eso simplemente lo que le va a decir es una relación de coeficientes. Esa relación de coeficientes lo único que nos va a decir es cuánta carga va a tener cada piso en función de esa cortante basal. O sea que en el último piso usted va a tener una carga de 3247, en el siguiente va a tener 2659 y así. Entonces lo que está diciendo acá es que usted va a tener de la cortante de piso total, va a tener para el último piso va a tener el 32%, bueno casi 33%. Para el siguiente va a tener el 26,9%, para el siguiente va a tener el punto 20%, para el siguiente va a tener el punto 13% y para el siguiente va a tener el punto 66%. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se calcula este FX? Ese FX se calcula con la cortante de piso que es esta acá, que es la cortante basal. Esa cortante basal es la fuerza total que va a tener la estructura en la base, ¿cierto? O sea, es como la fuerza que viene desde el terreno a mover la estructura. Esto es lo que llaman ahí el FX. Realmente no es porque sea en dirección X, simplemente lo llaman FX porque le quieren poner X. Por esa fuerza aplica tanto para X como para Y. De hecho, eso debería llamarse FXY, ¿cierto? Porque son las dos direcciones principales. ¿Qué es lo que sucede? Usted tiene que calcular SB sub S. ¿Y de dónde sale SB sub S?
El B sub S, simplemente este B sub S es la cortante basal de piso, y esa cortante basal de piso se calcula de la siguiente manera: se calcula la cortante de piso, se calcula de acá, va a ser igual a la aceleración sísmica, que en este caso nosotros no la necesitamos, pues necesitamos la aceleración sísmica que nos dio, ¿cuánto fue? Nosotros ya la habíamos calculado, por aquí estaba, pues la podemos volver a calcular. Pues aquí está, la aceleración sísmica nos dio 0.5625, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos la aceleración sísmica de la estructura es 0.5625 multiplicada por la masa de la estructura. Pero espero, yo miro si este ya corre, ya corre el modelo. Entonces venga, ahora sí, vamos a irnos con los datos reales. Entonces, vamos ahora sí con los datos de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero vamos a sacar esta hojita de Excel de donde sale. Entonces ustedes van acá en análisis, en display, show tables, ¿cierto? Y se van a buscar acá una cosa que llama story shares, que está en este acá, building output, ¿cierto? Buscan acá, y en este acá buscan story share, y aquí en este de acá que llama select load cases, buscan acá el dead. Ese dead, acuerde que ya tiene en cuenta las cargas propias de la estructura más las cargas superimpuestas, porque yo no creé más casos de carga. Lo buscan acá, y él acá me va a reportar esta hojita Excel, que es la misma que ustedes tienen acá, se la copian y yo la voy a pegar acá. Esa hojita Excel yo se las voy a pasar. Vea que estos datos son los datos que yo me acabé de copiar de acá. Vale, aquí está. De hecho, de acá me la voy a tomarle un pantallazo para que ustedes la tengan allí en su documentico de referencia. El documento de referencia es este de acá. Mira, yo agrando esto. Entonces ahí está. Muchachos, que es que voy a correrlo para acá. Y voy a darle ingreso a alguien que llegó. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esas cortantes, vea que las acabamos de obtener de acá, de la hojita de Excel. Entonces, ¿qué sucede? Estas son las cortantes de piso. Entonces, vea que estas ya un poquito diferentes a las que teníamos inicialmente. Entonces, lo mismo que yo les expliqué ahorita. De la hojita de Excel, ustedes se pegan esto acá, esto ya lo hace automáticamente. Él coge estas de acá, que son las de piso, y simplemente lo que yo hago acá es coger la de cada piso. La del piso inferior, la del piso inferior y la del piso inferior, ¿cierto? Con esto simplemente lo que hago es calcular la del piso, es simplemente coger la del último piso y la del último piso. La de este piso es la resta de este menos este, la resta de este menos este, la resta de este menos este. Vea que aquí se dan todas idénticas. Entonces, en términos de cargas verticales, venga, yo me voy para acá. En el último piso, venga, yo voy hasta acá, porque los otros son iguales. Entonces, vea, el último piso tiene una carga vertical de 2783.64 y ya los otros son iguales, de 3232.56, ¿cierto? Entonces ya los otros simplemente es acá, inicio, acá, todos son iguales, ¿cierto? Acá y acá, ¿cierto? Y digamos que acá vamos a tener una reacción vertical, ¿cierto? Yo la corro para acá. Entonces la reacción vertical acá sería de 15.000, ¿cierto? Entonces esta sería la reacción vertical. Yo la pongo un poquito más grande, la hice muy grande, sería como 20 más o menos. Entonces esta sería la reacción vertical de la estructura, o sea que esto sería en kilonewton. ¿Qué es lo que pasa? Esa reacción vertical está en kilonewton, y por eso es que cuando ustedes van a calcular esta cortante basal no tienen por qué tener en cuenta la gravedad, porque el kilonewton ya es una fuerza. Si ustedes reportaran esa masa en kilogramos, pues ahí sí lo multiplican por la gravedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa cortante basal va a ser ese 5625 multiplicado por 15.713.88. ¿Qué sucede? A nosotros más adelante nos va a tocar revisar si la estructura es regular, irregular. Pero eso todavía no lo hemos revisado, eso lo vamos a revisar después. Primero vamos a hacer esto. Vamos a suponer que por el momento la estructura es regular.
Entonces la norma nos dice si es regular o irregular de acuerdo a si tiene unas regularidades en planta o en altura. Más adelante lo van a entender cuando les esté explicando ese tema de la regularidad. Por el momento sepan que cuando la estructura es regular es 0.8. Cuando la estructura es irregular se multiplica por 0.9, ¿cierto? Por el momento vamos a suponer que la estructura es regular y si no lo ajustamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hágame esa cuentica que sería lo de la cortante basal. Entonces la cortante basal de nosotros va a ser este valor, sí, multiplicado por, mira si y la aceleración es punto 5625. Si le da eso, 5625, si le da 7955. Ah, no, esto es por punto 8. Da, en este caso da Profe, eso da. 70.071.25. Entonces esa es la fuerza total de piso. Es como quien dice la fuerza en la base del piso, es la cortante, lo que llamamos nosotros la cortante basal, pero por fuerza horizontal equivalente. Esto es fuerza horizontal equivalente. ¿Qué sucede? Si ustedes van a distribuir esa fuerza por piso, se hace con ese coeficiente que acabamos de calcular, que es S sub S. Y yo creo que ese S sub V no cambió porque eso es lo mismo, vea. Ese valor no cambió. Vea que él nos está diciendo que en el último piso se va a llevar el 32% de esa cortante basal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted va a tener una fuerza acá, va a tener una fuerza acá, espere que es que me quedó la flecha acá, va a tener una fuerza acá, va a tener una fuerza acá y va a tener una fuerza acá, que es lo que llaman la fuerza horizontal equivalente. Entonces, hágame un favor si es tan amable. Coja ese valor de acá que son los 72.000 y multiplíquelo por .3202. ¿Cuánto le da eso? Por este valor de acá, por .3202. O sea, ese 70.071.25 por .3202, si es tan amable. 2264. 2264, prácticamente son... está poquito, no, eso no puede dar eso, espere. Ah, ya sé por qué, porque yo aquí no lo calculé. Qué pelota. Ah, sí, ¿dónde está calculado eso? ¿Por qué no dio eso? .32. Ve, ¿por qué no lo dio? ¿Por qué no lo dio eso? A ver, es 7071. A ver, es 7071.25 por .3002. Tiene que dar 2137. Es 7172.25 multiplicado por 3002. 2135.51. 2130 más 137. El siguiente sería 7071.25 por .28. El 7071.25 por .28 da 1981. ¿Sí da eso? 1979.95. Sí, es por la cantidad de cifras decimales. Ahora, 7071.25 por .2009. A mí me da 1481. Mira si le da eso. 1420. 1481, listo. El siguiente sería el 7071.25 por .139. Da 983. Y el último, mira si se les da eso. Y el siguiente sería 982.9. eso. Y el siguiente sería 7071.25 por .69. Tendría que dar 488. 4.879. No, 4000 no. Es .069. Ah, ya. Entonces, esta es lo que llamamos fuerza horizontal equivalente. ¿Cierto? Y esta de acá es la cortante basal. ¿Cierto? Esta es la cortante basal. ¿Cierto? ¿Qué sucede? El software nos va a calcular unas cortantes dinámicas. ¿Cierto? Acuérdense que cuando nosotros hicimos análisis dinámico modal espectral, nosotros generamos dos casos de carga para hacer ese mismo modal espectral que se meten acá, donde dice Spectrum Cases. Y aquí tenemos dos fuerzas sísmicas, una SX y tenemos un SY. Aquí está multiplicado por 81 porque el espectro de respuesta de nosotros está calculado en función de la gravedad. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucede? El software automáticamente nos va a calcular unas cortantes basales dinámicas. ¿De dónde sale eso?
Entonces esas cortantes dinámicas las vamos a sacar de acá, o sea, display, show tables, que es lo que hace él con el análisis modal espectral. Entonces se buscan acá esta tablita que se llama Storage Share otra vez, pero en vez acá de escoger solamente DEAT, escogen estas dos de acá, o sea, cogen la carga muerta más las dos cargas sísmicas, que es el análisis modal espectral. Son las cargas dinámicas que él hace con el análisis modal espectral y al hacer la combinación de los modos espectrales, ¿cierto? Simplemente los cogen y de acá se los copian, ¿cierto? Los copian y yo los voy a pegar en esta hojita de Excel para que nos calculen los de nosotros. Entonces aquí ya los pegó y ya los pegó organizados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Él acá nos pega estas de acá y los que yo tengo amarillitos son los que nosotros ya teníamos acá. Vea que este de acá son las cargas verticales que nosotros ya teníamos acá. Vea. Este 17.000 es este mismo de acá, 17.791. Por aquí está el 2.783 que es este mismo de acá. Vea que estas cargas verticales son las mismas que ya teníamos allá. Lo único que cambia son estas fuerzas sísmicas. Entonces él nos va a calcular las fuerzas sísmicas en X y nos va a calcular las fuerzas sísmicas en Y. Y no las va a calcular por cada piso, no las va a calcular en el piso inferior y en el piso superior. Y estas de acá serían las cortantes, estas de acá serían las cortantes en X y estas serían los cortantes en Y. Y se leerían acá con los pisos. Y estas serían, acá serían cargas verticales, esta sería la fuerza sísmica en X y esta sería la fuerza sísmica en Y con esta cosa que, y estas de acá serían las que nosotros tendríamos que leer. En este caso sería la fuerza en X con la fuerza en X en la base de ese piso, del piso 5. Acá sería la del piso 5, esta sería la del piso 4, esta sería la del piso 3, esta sería la del piso 2 y esta sería la del piso 1. ¿Qué sucede? Esas fuerzas nos las vamos a traer para acá. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo lo que hice, venga, ese punto están acá. Así, me traje estas fuerzas de cada piso. Pero esas fuerzas, lo mismo que las cargas verticales, son fuerzas acumuladas. Entonces, vea que yo me traje la del piso 5, luego me traje la del piso 4, el sismo en X, luego me traje la del piso 3, que es esta, luego me traje la del piso 2, que es esta acá, y luego me traje la del piso 1, que es esta. Esas son traídas simplemente del software estructural para las fuerzas en X y esas fuerzas en X son acumuladas. Lo mismo me hago para la del Y, entonces me traigo la fuerza en Y de esta, me traigo la fuerza en Y de este piso, la del piso 4, luego me traigo la fuerza de este piso, luego me traigo la fuerza de este piso, ¿cierto? Y ahí me traje todas las fuerzas del piso. Simplemente me las traje esta hojita de Excel, ¿cierto? ¿Qué sucede? Él nos va a dar estas dos fuerzas, que estas van a ser las fuerzas dinámicas en X acumuladas, pero estas son las dinámicas. Son dinámicas del análisis modal espectral. O sea, es dinámica en X, ¿cierto? Y esta de acá sería la dinámica en Y. ¿Cierto? Que son traídas de simplemente del software estructural del análisis modal espectral, ¿cierto? Haciendo ese análisis que yo les expliqué ahorita, calculando esas dos ecuaciones diferenciales, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Como estas son acumuladas, se calculan igual que cuando calculamos las masas. Se coge la del último piso como la del último piso y las del siguiente simplemente es la resta del último menos el primero, de este de acá menos este de acá, este de acá menos este de acá y este de acá menos este de acá, ¿cierto? Y estas de acá serían las cortantes dinámicas en X. Y vamos a tener también unas cortantes dinámicas en Y. Entonces vamos a anotarlas aquí en la hojita de Excel. Pues en este programita. Entonces nosotros vamos a tener acá. Yo pongo aquí dos rayitas. Voy a tener acá. Corro un poquito para acá. Y vamos a tener acá. Entonces vamos a anotar acá las fuerzas en X. Y por aquí vamos a tener las fuerzas en Y. Las fuerzas en Y. Entonces, del análisis, nosotros vamos a tener las fuerzas en X. ¿Qué se me hicieron? Serían estas de acá que son las que nosotros necesitamos. Entonces sería 2275 para el último piso, ¿cierto? Para el siguiente piso 1837. Para el siguiente 1240. Para el siguiente son 800. Y para el siguiente es 336. Esas son las de X. Las de Y 2251, 251,
Para el siguiente sería 1884. Lo estoy leyendo acá, ¿cierto? 1295. 295. 1295. Aquí vamos a tener 842, ¿cierto? Y acá tendríamos 363. Entonces hagamos un favor, súmeme. Bueno, vamos a hacer esta de acá, ya sabemos cuánto nos da la suma, porque esta de acá nos daba 7000. Estas sumas de acá nos daba 7071, 7071.15, ¿cierto? Sí, pues si le pongo aquí la otra cifra decimal, ¿cierto? Acá. Hagamos un favor, ¿cuánto le da esta suma? Pues a mí, yo le voy a decir cuánto me da, pero simplemente es para decir nos da lo mismo. ¿Cuánto suma estos de acá? Si están amables, sume estos de acá y sumen estos de acá. Alguien que sume este y alguien que sume este, si están amables. Estos dos, acuerden que estos dos son dinámicos, listo. Pero es vertical, solamente las fuerzas en Y y las fuerzas en X. Sí, estos son dinámicos, estas de acá. La fuerza, sume este más este más este más este más este. Y luego suma es, bueno, aparte. Esta sería otra suma, estas dos serían dinámicas, modal espectral. Entonces dinámico, ¿cierto? Modal espectral. Y este de acá pues es de fuerza horizontal equivalente, listo. Bueno, pues las fuerzas en Y me suman 6.488. Vea, 6489. Yo le voy a poner el que me dio a mí para que puedan tomar de referencia la hojita de Excel, ¿cierto? No, perdón, esas son las de X, perdón. Listo. A las de X a mí me da 6637. Miren así si les da eso. Pues más o menos. Miren si se les da eso. No está doliendo tanto. No, pero las de X dan 6.488. No, al contrario. Las de... Ah, qué pena, si tiene toda la razón, es al contrario. Entonces acá sería las de X. Chao. Las Chao, de X, tóquela. 2000. Mano, te Venga, estás mojando. Ojo. Yo no voy a subir porque me mojo. Listo, entonces venga, pues. Listo, entonces ya lo saqué. Entonces aquí el de X en este caso son 6637 y el de Y en este caso sería 6489. Listo. Entonces, No, claro, es el contrario. Los volvió a poner. Otra vez. qué pena con ustedes, estoy como ahí empelotado. Un segundito. A ver, las de X. Sí, las de X en este caso son 6.488. 6.489. Bueno. 6.489. Y el de Y, que es este de acá, 6.637. ¿Así es cierto? Ahora sí. Sí, profe. Entonces yo les pregunto una cosa, ¿quién es más grande? ¿La cortante basal de fuerza horizontal equivalente o las dos dinámicas? ¿Quién es más grande? Ahí, ¿quién es más grande, muchachos? ¿Esta acá es más grande o estas dos, o son más grandes estas? ¿Quién es más grande? La fuerza horizontal equivalente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando es más grande la fuerza horizontal equivalente que las dinámicas, la norma nos obliga a trabajar mínimo con la fuerza horizontal equivalente. Entonces nos toca ajustar la cortante dinámica para que nos dé este valor. ¿Cómo se hace ese ajuste? El ajuste simplemente es coger el 7000, por ejemplo acá 7071.15, lo dividimos entre el 6489. 89, hágame esa cuentica, ¿cuánto le da? 89, a ver, no, hágalo así. Y el otro acá sería el 7071.15 y aquí encima va a tocar de poner la división acá sería el 6637. ¿Cuánto le da esa división si es tan amable? Pues la de X me da 1.0897. Entonces esto da... La otra da ¿Esta cuánto da? ¿1 qué? 1.0897. 1.0897. Y este de acá... 1.065. Eso es lo que nosotros llamamos ajuste de resultados.
porque tenemos que llevar la fuerza dinámica mínimo. Obviamente si le da mayor la dinámica, pues trabajamos con la dinámica, ¿cierto? Pero como la fuerza horizontal equivalente dio mayor, pues mínimo vamos a trabajar con fuerza horizontal equivalente. Si la dinámica, por ejemplo, hubiera dado 7200, pues trabajamos con la dinámica, ¿cierto? Porque la dinámica es lo que da el análisis modal espectral con análisis. Entonces esto acá es el ajuste de resultados, ¿cierto? Ajuste Una pregunta. de resultados, señor. Si solo una, digamos, Y hubiera dado mayor a la de fuerza horizontal equivalente, o las dos tienen que ser mayor, Fx y Fy. No siempre da mayor, pero nosotros vamos a trabajar mínimo con la mayor, o si no con lo que es la dinámica. Si por ejemplo la dinámica hubiera dado 7100, pues se trabaja con la dinámica, Listo. ¿cierto? Eso es lo que llaman el ajuste de resultados. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos trabajando en función de la gravedad, esto hay que multiplicarlo por ¿cuánto? Por 981. Aquí hay que multiplicarlo por 981 y aquí hay que multiplicarlo por 981. O sea que el valor que usted va a meter, ¿se acuerda que nosotros cuando, vea que aquí nosotros, cuando hicimos el análisis en este de acá, en análisis modal espectral, vea que nosotros metimos acá 981. O sea que el valor que nosotros vamos a poner acá es el valor ajustado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hágame esa cuentica. ¿Cuánto da ese 1 por ese 981? Obviamente eso no puede ser menor a 981, ¿cierto? ¿Cuánto le haría eso? El primero. Esta es la gravedad, ¿cierto? Acuerden que esta es la gravedad. Esta es la gravedad. 10 punto ¿qué? El de X me da 10.69. 10, entonces da 10.69 y este de acá. El de Y me da 10.4518. 10.45, ¿cierto? Entonces esos serían los valores que se ingresarían aquí en este valor de acá. O sea que el valor que usted va a ingresar ahí ya no va a ser 981, sino el valor ajustado, porque usted va a llevar la fuerza horizontal equivalente mínimo a lo que le dé, el análisis dinámico espectral mínimo a lo que le dé la fuerza horizontal equivalente. Entonces en este caso este 1047, este 1045, ese es el de X, el de X es este, se metería acá. O sea que aquí ya metería usted este valor de acá, ¿cierto? Y el otro, venga, yo lo pongo acá, acá, el otro, el de Y, acá, usted metería este valor. Lo que pasa es que no lo voy a hacer porque no, aquí nos da la menguante volviendo a correr este modelo, muchachos. Yo creo que eso toca hacerlo, pero me toca a mí hacerlo por fuera, porque si yo me pongo a hacer eso acá, muchachos, el modelo mío se demora mucho para correr. Entonces aquí iría en X, aquí da 10.69, este sería el de X, ¿cierto? Este es el de SX, ¿cierto? Y este acá sería el de SY, acá sería 10.45, ¿cierto? No lo voy a hacer acá porque si no aquí, hemos dicho, ya que corre ese modelo nos da las 10 de la noche. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A ver, ¿qué pasa? Como nosotros en este caso vamos a tener que crear otro caso de carga. Por eso no lo vamos a crear todavía, personalmente les voy a explicar. Todas las estructuras que nosotros diseñamos se van a dañar, ¿cierto? De hecho, nosotros tenemos que diseñar para que la estructura de nosotros se dañe. Si no la diseñamos para que se dañe, esa estructura económicamente es inviable, ¿cierto? Porque acuerden que las estructuras, por ejemplo las que son de uso residencial, solamente están construidas para salvar vidas. O sea que si la estructura se daña mucho, no importa. Usted lo único que hizo fue salvar vidas. Obviamente las estructuras de atención a la comunidad que son indispensables son estructuras de atención de ocupación inmediata. Todas las estructuras sí tienen que ser funcionales después del sismo diseño. Ellas tienen unos requerimientos adicionales a los que tenemos actualmente. Pero nosotros vamos a diseñarlos todos como si se fueran a dañar y solamente para 4 personas. Entonces, como nosotros vamos a dejar que las estructuras se dañen sin el colapso, porque es lo que nosotros buscamos, que las estructuras no colapsen, solamente que se dañen mucho, que usted pueda salir sano y salvo. Entonces, en este caso, todas las estructuras van a tener capacidad de disipación capacidad de disipación de energía. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros no vamos a diseñar la estructura como si fuera elástica. Recuerde que yo les hacía el símil con un cauchito. Si usted jala un cauchito, ella va a tener un límite elástico en el que usted lo jala. El cauchito, si usted lo vuelve a soltar después de estirarlo, él llega a su estado inicial y usted lo ve igual de la longitud que tenía inicial.
Usted empieza a estirarlo más, él va a tener una deformación permanente, o sea que él va a ser más largo que inicialmente. Esa deformación permanente se llama deformación plástica, ¿cierto? Y él va a tener esa deformación que no va a ser capaz de recuperarla, o sea que ya está en su rango elástico. Inelástico, perdón. Lo mismo le va a ocurrir a la estructura. Las estructuras cuando superan su rango inelástico, esas estructuras van a tener deformaciones permanentes, ¿cierto? Y van a dañarse, o sea que van a tener muros dañados, fisurados, y usted de pronto va a pensar que la estructura se va a caer. Lo importante es que usted pueda salir. Entonces por eso es que a las estructuras se les pone este R. Y ese R simplemente lo que va a decir es el nivel de daño que usted va a permitir a la estructura de acuerdo al detallado. Recuerde que no era lo mismo hacer una estructura con capacidad de disipación especial de energía que una disipación de energía. La EDES tenía unos requerimientos adicionales a los que tenía DMO. Por ejemplo, en este caso usted llenaba todas las celdas y ponía más refuerzos. Usted decía que por ejemplo el espaciamiento vertical era L tercios y el horizontal y el vertical era H tercios y L tercios. En DMO solamente tenía que poner unas cantidades mínimas de refuerzo. Entonces, por ejemplo, en este caso el R va a ser 2,5. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a tener que crear otro caso de carga que se va a llamar este acá serían los de diseño, este acá sería el de diseño y este acá sería el de diseño. Entonces estos de diseño, como son los de diseño y son con los que vamos a diseñar los elementos estructurales, este valor que acabamos de calcular se tiene que dividir entre el R, porque estos de acá son con los que vamos a diseñar la estructura. Entonces esto de acá se va a dividir entre 2,5 y entre 2,5. Pero ¿de qué va a depender ese R? Ese R va a depender de la irregularidad que tenga nuestra estructura. Ya ves, ese R simplemente es el R básico. ¿Qué sucede? Las estructuras hay que revisarles las irregularidades porque ese R se puede reducir. ¿En función de quién? Pues de las irregularidades. Entonces la estructura, las que nosotros vamos a revisar normalmente van a tener solamente 3 tipos de irregularidades. Por ejemplo, las de nosotros va a tener posiblemente irregularidad torsional, que es esta. Y esta se revisa con las deformaciones, ya les voy a explicar de dónde sale esto. La segunda simplemente es una geométrica. Entonces les explico. Por ejemplo, con el ejemplo del edificio que tenían los otros estudiantes, yo los aquí en Paint. Yo les explico, por ejemplo, con los del ejercicio de Río Negro, que era el que nosotros teníamos inicialmente. A ver. Pues algún día alguno tiene este. A ver, Río Negro. A ver si por aquí está. A ver si por aquí está. Que se me hizo. Yo no tengo aquí la estructura de Río Negro. Ah, sí. Vean, entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, la estructura de los de Río Negro es esta. Entonces, vea que yo voy a tener, en este caso, sí voy a tener unas esquinas, porque el de los de Río Negro tenía estas dos esquinitas acá. Pues porque la estructura no era completamente cuadrada. Entonces, supongamos que usted tiene esto, va a tener esta irregularidad que se llama irregularidad en planta, porque usted tiene esquinas entrantes. Entonces, usted tiene que hacer la relación entre lo que mida esta distancia y lo que mida esta aberturita. Si esa relación le da menor a 0.15, pues en ese caso tiene que poner esta irregularidad. Entonces, por ejemplo, en ese caso, haga la cuenta. ¿Cuánto le da 22,76 entre 3,60, que es la vertical? O sea, usted tendría que ir este valor de acá entre este valor de acá. ¿Cuánto le da eso? Si es tan amable. O mejor dicho, escoger la grande. Ah, no, es la pequeña y multiplicarla entre 0.15. Voy a escoger esta de acá y multiplicarla por 0.15. ¿Cuánto le da? Ah, no, perdón. Es la grande entre 0.15, o sea, sería 22,76 por 0.15. ¿Cuánto le da eso? $3,414. 3,14. ¿Ese valor es mayor que este? No. ¿Cómo que no? No le doy ¿Cuál? ¿Cuál, profe? Este 22,76 si lo Multiplicado multiplico por 0.15, ¿cuánto le da? 3,414. ¿Y ese 3,14 es mayor a este 3,6? No. No, Ese 3,14 no es mayor a 3,6. Ah, no, es menor. No. Como es menor, entonces en ese caso la estructura tiene regularidad en planta. Para poder que eso fuera así, este valor tendría que ser mayor a ese valor. O sea, usted acá pone, vea, usted a la derecha pone el 22,76 y eso tiene que ser mayor ¿a quién? A 0.15 por B. ¿Y el B quién es? Perdón, el A es 3,6, perdón.
3.6 y eso tiene que ser mayor a 0.15 multiplicado por 22.76. ¿Cuánto da eso? Entonces sería, ¿cuánto da esto? ¿Cuánto fue que le dio esto? 3.14. Entonces 3.6 es mayor a 3.14. Sí. No. ¿Cómo Sí. que no? No me acabo de decir pues que le da Ah, sí, 3.14. sí. Como sí. es mayor, entonces la estructura tiene irregularidad en planta por retrocesos en las esquinas. ¿Estamos de acuerdo con esto, muchachos? ¿Sí lo entendieron por qué se dio eso? Y en este Sí, caso el C, por ejemplo acá el C es 3.06 y este tiene que ser mayor a 0.15 por D y el D es 13.32. ¿Cuánto da 15 por 0.15 por 3.32? Lo que tiene ahí, profe, de rojo, 1.998. Entonces en ese caso, como es mayor, ¿qué pasa? Como es mayor, ¿qué pasa? Que la estructura tiene irregularidad torsión, tiene irregularidad en planta en las esquinas, entonces a esa estructura se le pone esta irregularidad. Las irregularidades no son acumulativas, solamente se pone la más grande, me explico. Si la estructura tiene irregularidad en planta por torsional, esta es por deformaciones, tiene irregularidad en planta por esta y tiene irregularidad en esta, usted lo que hace es poner la mayor, no las acumula. Listo, no son acumulativas. Nosotros no, pues yo no he visto ninguno de ustedes que tenga esta irregularidad. Entonces yo no creo que la tengan que calcular. Y si la tienen que calcular, pues ya saben cómo hacerlo, ¿cierto? Igual que esta. Simplemente es con la geometría. Esta acá nosotros no la vamos a tener porque nosotros siempre vamos a tener elementos continuos. Esta tampoco la vamos a tener porque yo no vi que ninguno de ustedes tuviera muros inclinados y diagonales. O sea que este tampoco la vamos a tener. Estas dos puede que alguna vez la vayan a tener en su vida. Nosotros no la vamos a tener porque nosotros no vamos a tener alturas desiguales. Ni tampoco vamos a tener concentración de masa porque nosotros vamos a tener pisos con cargas iguales en todos los pisos. Entonces, ¿esto cuándo ocurre? Cuando usted tiene, por ejemplo, un centro comercial y usted en el primer piso tiene 5 pisos o en el segundo tiene 5 metros, perdón, y ahí para arriba tiene 260. O usted, por ejemplo, en un piso intermedio necesita que tenga una altura mayor. Entonces, como ese piso va a quedar más flexible porque tiene altura más grande, va a tener elementos más flexibles. Entonces, lo más seguro es que esta estructura va a tener regularidad por rigidez. Nosotros no vamos a tener eso porque normalmente cuando la estructura, o bueno, digamos que también está asociado a que tenga un piso débil, pero normalmente nosotros no vamos a tener esto. Y este tampoco porque nosotros no vamos a tener pisos con cargas diferentes. Nosotros unificamos las masas, o sea que ninguna de estas dos tendrían que revisarla, ¿cierto? Esta tampoco porque nosotros no vamos a reducir la altura en bueno, la forma de la altura en piso. Y esta tampoco porque nosotros no vamos a tener discontinuidad en elementos, ni esta tampoco. O sea que nosotros nos reducimos a revisar estas tres y nada más. Ya saben cómo revisar estas dos. Vamos a revisar esta primera. ¿Cómo se revisa esta primera? Vamos a leer qué dice la norma con respecto a eso. Entonces, irregularidad torsional. Entonces, la irregularidad torsional existe cuando una edificación con diafragma rígido, que en nuestro caso va a tener una losa, que es un diafragma rígido, la máxima deriva de piso en el extremo de la estructura se calcula incluyendo la torsión accidental o la ANX igual a 1 y medida perpendicularmente al eje determinado es más a 1.20 o menor o 1.4 veces la deriva promedio de los extremos de la estructura con respecto al mismo eje de referencia. Entonces, vamos a calcular eso. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros cuando hicimos el análisis, venga, yo le quito esto acá. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, usted lo primero que va a hacer es coger y sacarse las derivas de piso. Para escoger las derivas de piso se va por acá en Select, se va por acá en Area Object y escogen los muros, ¿cierto? Sobre la pantalla, espera que escogí lo que no era, qué pena con ustedes, es Select, o sea, aquí en Area Object y escogen muros, es el primero. Y le dan sobre sobre la pantalla clic derecho y le dicen acá que le muestre solamente lo que seleccionó. Acá view all object, remove, solamente view select object only. Listo, selecciona solamente los elementos seleccionados. Entonces aquí solamente nos puede mostrar los muros. Usted selecciona todos los muros
todos los muros los seleccionamos, todos los muros, así como nos los muestra, ¿cierto? Y se van acá en Display, Show Tables, y vamos a escoger la primera opción, que es esta de acá, donde nos muestra los desplazamientos. Entonces se buscan esta y buscamos los casos de carga que tienen sismo, que son estos de acá. Todavía no tienen ajuste de resultados, o sea que después nos va a tocar hacer ajuste de resultados. Normalmente estos edificios no tienen problemas de derivas, pues ya lo vamos a revisar. Simplemente lo escogen acá y se van para acá. Y vea que aquí nos muestra esto, se copian esto y vamos a hacernos para acá, ¿cierto? Yo por aquí tengo una hojita de Excel donde tengo esto, entonces ustedes borran esto. Aquí tengo yo por acá, bueno, esto es de fuerza, listo. Entonces se pegan esto acá y entonces lo primero que ustedes tienen que revisar es el tema de derivas. Entonces, ahorita revisamos esto, venga, yo me lo copio para allí y me lo voy a llevar para allí, que ahorita vamos a revisar esa parte de la regularidad torsional. La vamos a revisar acá, pero ahorita la revisamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El tema de derivas se revisa de la siguiente manera. Entonces, las derivas simplemente es una deformación relativa. Esa deformación relativa, en que yo cierro esto, se hace de la siguiente manera. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted tiene una estructura deformada, venga, escojamos esta estructura, digámosla aquí, que nos muestre. A ver, que yo me voy aquí para planta, view. ¿Cómo hago para que no se me demore mucho? A ver cómo hago. Yo hago una cosa acá, de pronto no se me demora tanto. Ya sé que voy a hacer. View 3D Z 0. Eso sí. Y aquí, venga, yo le quito esto acá, clear. Y como aquí display, que nos muestre la información por sismo en X, por ejemplo. Este es Y. Entonces, si ustedes se fijan, él nos muestra aquí la deformada en Y de la estructura, ¿cierto? Y esta es la deformada lateral de la estructura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes se fijan con respecto a la línea, a la estructura no deformada, la no deformada era como algo así, ¿cierto? La inicial no deformada era algo así. ¿Qué pasa? Si ustedes se fijan, la estructura se deformará en cada piso acá. Entonces va a tener una deformación acá, va a tener otra deformación acá, y en cada piso va a tener una deformación, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Aquí ya va a tener una deformación en cada piso. ¿Qué es lo que sucede? Usted va a tener una deformación en el piso 5, va a tener una deformación en el piso 4, va a tener una deformación en el piso 3, va a tener una deformación en el piso 2, perdón, deformación en el piso 2, ¿cierto? Y por último va a tener por acá una deformación por acá, pues ahí no se ve, pero pues yo la voy a poner ahí para que ustedes la vean, ¿cierto? Deformación en el piso 1, ¿cierto? ¿Qué sucede? La deformación simplemente es una deformación relativa en la que usted va a tener la altura de piso acá, ¿cierto? Él la calcula automáticamente, pero simplemente para que ustedes sepan. Entonces tienen esta altura de piso, y esa altura de piso nosotros la tenemos igual. Entonces la deriva simplemente es una deformación relativa en la que usted tiene la deformación del piso 4, perdón, la del piso 5, menos la deformación del piso 4 dividido la altura, ¿cierto? Esto va a acabar un porcentaje. Ese porcentaje, si ustedes lo multiplican por 100, eso tiene que ser menor o igual a 1%, ¿cierto? Entonces, si usted hace esa relación en cada piso, esa deformación tiene que ser menor al 1%. Entonces, esa sería, por ejemplo, la derivada antes. Entonces, usted puede hacer esa misma para cada piso,
¿cierto? Entonces usted va a tener una deriva de piso de cada piso. Entonces aquí va a tener la del piso 4, la del piso 3, y asimismo va haciendo piso a piso lo mismo. Usted va a hacer la del piso, mira que es que aquí me equivoqué. Entonces acá va a ser la del piso 3 con la del piso 2, ¿cierto? Y la del piso 2 pues con la del piso 1, que es 0, ¿cierto? Y esas derivas tienen que ser menor al 1%. Entonces, como el software automáticamente calcula eso, vea que aquí no las da, simplemente los valores que tenemos que hacer es multiplicar esto por 100, ¿cierto? Ese valor nos va a decir cuántos son esas derivas de piso. Pues ya lo estoy multiplicando por 100, el valor máximo que usted va a calcular acá tiene que ser menor al 1%. Si no le da mayor, si le da mayor al 1%, toca calcular aumentar la dimensión de los elementos. Normalmente estos edificios no tienen problemas de derivas, vea que eso da 0.34. El máximo permitido es del 1%, eso está aquí en el A6, que es este de acá, ¿cierto? Para este de acá, un edificio normal no hay que revisar esas derivas con el punto 5. Vea que aquí nos dice para muros de mampostería que cumplan esta condición. Vamos a leer qué es esa condición, la A6414. Entonces dice, cuando se trata de muros de mampostería estructural pocos vertos, cuyo modo prevaleciente de falla sea causado por esfuerzo soportante, debe emplearse el límite de deriva permisible del punto 0,5. Normalmente nosotros no vamos a tener ese modo de falla, sino que vamos a tener un modo de falla por flexión, ¿cierto? Pues igual lo podemos revisar, pero normalmente ese modo de falla es para cuando usted tiene muros de mucha altura, que la relación H alto es mayor a 0.25, perdón, a 25. Entonces en ese caso, pues nosotros normalmente no vamos a tener ese problema, porque la altura de nosotros es como de 340 menos la losa nos va a quedar de 320, o sea, es una altura normal, listo. Entonces normalmente, y aún así estaríamos cumpliendo, porque aquí estaría menos del 0.5, o sea que el límite sería el 5%. Usted multiplica 0.05 por 100, pues nos va a dar perdón, es el 0.5%, perdón, divididos por 100 nos va a, creo que es que esta vaina está toda rara, es 0.5 por 100, esto porque está dando tan raro, es 0.05, qué pena con ustedes, nos va a dar, es 0.05, nos va a dar 0.5%, o sea que ni en ese caso estaríamos pasando eso, porque nosotros tenemos derivas del 0.36 y 0.29, o sea que estaríamos cumpliendo las dos condiciones, suponiendo pues que las tuviéramos que cumplir, ¿cierto? O sea que en ese caso, en el caso que nosotros estaríamos sería en el caso de arriba, y aún así, suponiendo que nos toca cumplir los dos, normalmente uno cumple las dos condiciones, o sea que derivas de piso estamos bien. ¿Cómo se calcula el tema de la regularidad torsional? Entonces, para el tema de la regularidad torsional, lo que nos toca hacer acá es filtrar todos los datos que sean diferentes a 0 para poder calcular esa regularidad. Entonces acá simplemente lo que hacemos es filtrar los datos que están acá diferentes a 0, ¿cierto? Entonces quitamos todo lo que no sea 0 y nos lo vamos a llevar para otra hojita de Excel. Yo ya tengo esa regularidad, pero se les voy a hacer a ustedes aparte para que ustedes entiendan cómo hacer la hojita de Excel, pues para que si la tienen que hacer, pues no usen eso pues por sin saber cómo se hace. Pues yo la tengo hecha, pero la voy a volver a hacer para que ustedes la vean. Tampoco es tan demorado. Entonces se copian eso, pero ya filtrado, o sea, no pueden escoger los valores de 0. ¿Cierto? Entonces yo por aquí me lo voy a pegar sin 0. Vea que aquí no van a haber valores de 0 en el último de acá, que fue en el que yo cogí las derivas. No van a encontrar valores de 0. Listo, aquí no hay nada de valores de 0. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Entonces, lo que va a pasar es que ustedes van a coger acá, desde el piso 1 hasta el piso 5, ¿cierto? En la primera fila. En la segunda se van a coger cuál es el sismo que ustedes quieran analizar. Entonces en este caso va a ser el sismo en X, ¿cierto? Todos van a ser sismo en X, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a hacer? Ustedes van a hacer acá una combinación, una cosa que llama concatenar. Eso simplemente nos va a ayudar es a filtrar los datos. Usted concatena el piso con el sismo, ¿cierto? Simplemente eso se hace es para que él automáticamente me combine los dos textos, ¿cierto? Y lo mismo vamos a hacer acá, concatenar el piso
con el mismo, tiene que estar en el mismo orden, ¿cierto? Y eso acá pues nos va a concatenar, eso nos va a ayudar a filtrar los datos. ¿Y qué es lo que vamos a filtrar? Las deformaciones más grandes. Entonces en este caso lo que vamos a decir es una función que llama máximo si conjunto. Esa función lo que nos va a ayudar es a filtrar los datos. Entonces usted lo va a coger en el rango, en este primer rango va a coger los datos de resultados. ¿Cuáles van a ser los datos de resultados? Pues cojas en estos o cojas en estos, lo que ustedes quieran. Si quieren cojan este, ¿cierto? No importa, pueden coger cualquiera de los dos, es lo mismo. Yo prefiero coger estos porque están ya multiplicados por 100 y es más fácil de leer, ¿cierto? Esos de ahí serían los datos de resultado, ¿cierto? Luego se van a leer el dato con el que vamos a comparar. Entonces el dato que vamos a comparar es con este, ¿cierto? Y por último se van a coger el dato donde van a filtrar. Entonces acá por último se leen este dato. Y él acá lo que va a hacer es leerle el dato más grande de lo que encuentra acá. Entonces él va a buscar de estos que usted tenga acá en toda esta fila el dato más grande de estos. Y acá simplemente lo que hace es filtrar. Lo muy importante es que esos dos estén fijados, ¿cierto? Este de acá sería en nuestro dato, sería, yo borré la imagencita, sí la borré, qué pena con usted. No la borré, no está borrada, sino que me la traje para acá. Entonces si ustedes se fijan, de acuerdo a lo que está en la hojita de Excel acá, el valor máximo sería delta 1. Entonces para nosotros este de acá sería símbolo, este de acá sería delta 1, ¿cierto? El delta 2 sería el valor mínimo, entonces la misma cosa, delta 1 en X, ¿cierto? Luego haríamos lo mismo pero con el delta, el mínimo. Entonces aquí en vez de poner máximo, ponen mínimo. Y ya. Quitemos esto, porque él aquí no lo hace completo. Quitemos esto y listo. Entonces él acá coge el valor mínimo. Por eso no pueden haber valores de 0, porque ustedes ponen valores de 0, pues aquí nos va a llenar de 0, y eso no tiene sentido, ¿cierto? Y este acá sería delta 2, ¿cierto? Luego hay que hacer, en este caso, hay que hacer estas operaciones. Entonces hay que hacer uno que diga 1.4 por delta 1 más delta 2. Insertar. Símbolo. Ajá. Este sería delta 1 en X más delta 2 en X, ¿cierto? Y hay que hacer esto mismo con 1 con 2, ¿cierto? O sea que así, aquí sería, vea que yo estoy haciendo esas cuentas, las dos que, esta de acá y esta de acá, ¿cierto? Estoy haciendo las cuentas que están ahí. Entonces vea que yo aquí filtré los datos máximos y aquí filtré los datos mínimos y simplemente voy a hacer el promedio, que sería este de acá, es esto, dividido 2, y este de acá dividido 2, ¿cierto? Entonces básicamente en este caso hacer 1,4 por delta 1 más delta 2 dividido 2, ¿cierto? Y calculamos estos. Luego hacemos 1,2 multiplicado por delta 1 más delta 2 dividido 2, ¿cierto? Y lo arrastra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si este valor de delta 1 está entre estos dos valores, la estructura tiene regularidad torsional. Si este delta 1 es mayor a delta, bueno, a este 1,4, quiere decir eso que la estructura tiene regularidad torsional extrema. Entonces yo pregunto, ¿este delta 1 es mayor a este 1,2? A todos estos valores de 1,2. ¿Este valor es mayor que este? Muchachos. No, profe. No, profe. ¿Cierto que no? Entonces como no está, mire, como es menor que este, pues primero que todo la estructura es regular en todos los sentidos, porque este es menor que 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 este. ¿Qué hubiera pasado si ese delta 1 estuviera entre estos dos? De acuerdo a lo que les expliqué. O sea, si esto hubiera, por ejemplo, .41, ese delta 1, ¿qué hubiera pasado? Si este valor da, si este delta 1 da .41, ¿qué hubiera pasado acá? Si está entre estos dos valores, ¿qué pasa, muchachos? La estructura es torsional.
Y si este valor da .50, ¿qué es? Torsional extrema. ¿Estamos o no estamos, muchachos? Sí, profe. Entonces, esta estructura, ¿qué quiere decir eso? Que es regular. ¿Cierto? Entonces nosotros no tenemos irregularidad torsional en X, nos falta revisar la de Y. La de Y se revisa de la misma manera. Entonces simplemente, como ya tienen esta hojita de Excel, se pegan esta y en vez de poner acá SX, ponen SY. ¿Cierto? Entonces aquí ponen SY y ya, no hay que hacer nada porque él automáticamente me filtra todo. Pues si ustedes hicieron todo bien, simplemente es filtrarlo. Él ve que él acá simplemente lo que hace es lo mismo, él coge acá, concatena, y en este simplemente lo que hace es filtrar de acuerdo a lo que yo hice ahí. Ah, bueno, pero aquí hay que hacerlo con los de Y. Oiga, si yo lo hice bien. Los de Y son estos. Estos son los de X, entonces estos serían los de Y. Este de acá. Y estos son los de Y. Y aquí pues solamente hay que cambiarlo por Y. Por Y. Y aquí es por Y. Y aquí ya está. Entonces yo pregunto, este valor, estos valores de acá son mayores a este. Algunos de estos valores, este es mayor que este, no. Este es mayor No, que profe. este, no. ¿Qué quiere decir eso? Que la estructura es regular. Si hubiera estado entre estos dos, ¿qué hubiera pasado? O sea, si esto hubiera dado .31, pues hubiera dado irregular torsional. Torsional. Y si hubiera dado mayor a 1,4, hubiera sido torsional extremo. ¿Estamos de acuerdo con esta revisión, muchachos? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, nuestra estructura no tiene irregularidades. ¿Por qué? Pues porque ya las acabamos de revisar. Nosotros no tenemos... A ver, volvamos. Nosotros no tenemos... voy a ver por acá. Irregularidad torsional, esta acá no la tenemos porque la acabamos de revisar. Y nosotros no vamos a tener ninguna de estas dos porque nosotros no tenemos ni retrocesos en las esquinas ni tenemos estos huecos. O sea que en este caso no nos aplica. No tenemos no tenemos o sea que en este caso nos limitamos, o sea que la estructura como es regular, entonces esa es la parte. Yo les busco acá lo de regular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que calcular el R a partir de esta fórmula. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El R sub 0 es lo que nos da inicialmente la norma para este sistema estructural, es de 2,5. Nosotros no tenemos ni irregularidad en planta ni en altura. Esto de redundancia yo no se los voy a explicar porque es algo que es más complicado en muro. Entonces esa parte nosotros no la vamos a ver, ¿cierto? Porque ya sería demasiado complicado. Por el momento ya sabemos que la estructura no tiene irregularidad en planta ni tampoco en altura. O sea que el R se puede tomar con 2,5, o sea que no hay que multiplicarlo. En caso que los hubiera, recuerden que solamente toman el valor mayor, no vayan a multiplicar esos valores. O sea, que le doy regularidad por geométrica en 2 y le doy torsional y entonces ustedes multiplican los tres. No, es simplemente coger el valor más pequeño de los tres. Supongamos que le doy regularidad torsional extrema de 0,8 y le doy regularidad, por ejemplo, en planta por una de esas que tiene ahí, pues coge la menor de las tres. Listo. Y simplemente el valor de R, el de 2,5, lo multiplica por ese valor. Eso da 0,9 o 0,8. Las irregularidades, si ustedes se fijan ahí, solamente van a tomar esas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la estructura da regular, el ajuste de resultados se toma con 0,8. Si la estructura es irregular, se toma con 0,9 el ajuste de resultados, que fue lo que yo les dije cuando hicimos el cálculo de la irregularidad. ¿Cierto? Eso está más abajo. Como que sí. Vea, por ejemplo, en este caso, si le hubiera dado irregularidad torsional extrema y le hubiera dado esta irregularidad, pues usted coge la menor de las dos. No es multiplicar una con la otra. Lo mismo, si le hubiera dado una irregularidad en altura o le hubiera dado 2, 3 irregularidades, usted solamente coge, por ejemplo, le hubiera dado regular, por ejemplo, acá, desplazamiento entre el plano de acción, y le hubiera dado, por ejemplo, esta irregularidad por rigidez, pues coge la menor de todas. Listo. No es aplicarle a cada una irregularidad, porque si no, entonces las estructuras, no, pues eso no lo diseña ni Mandrake, ¿cierto? Entonces eso, ya si pronto encuentro por acá lo de la regularidad torsional, o si no yo me lo pasteleo en los de curso de Río Negro. Ah, aquí está. Entonces este tema de los ajustes fue lo que yo le expliqué acá. Entonces esto de acá, como nosotros la estructura de nosotros dio regular, porque no tenemos irregularidades, entonces si es regular,
ese valor de ajuste de resultados se multiplica por 0.9. Si es, perdón, por 0.8. Si es irregular, se multiplica por 0.9. La de nosotros, en este caso, venga, yo lo guardo de una vez. Aquí en Medellín. Yo lo tengo aquí en Río Negro. Medellín, listo. Entonces, como la de nosotros dio regular, vea que nosotros cuando hicimos el ajuste de resultados acá, vea que lo multiplicamos por 0.8. Ahí se los va a pegar para que no se les vaya a olvidar. Listo. Ahí está, yo creo que ya tenía por ahí pegado, aquí está, ya lo teníamos pegado. Pero bueno, ahí se los pegué. Entonces por eso es que lo multiplicamos por 0.9 y por eso es que el ajuste de resultados acá está multiplicado aquí está multiplicado por, no, es 0.8 acá, qué pena con ustedes, es 0.8 y acá es 0.8 porque es regular. Es que la de Medellín sí dio, la de Río Negro sí dio irregular, la idea. Entonces ahí se multiplica por 0.8, o sea que el ajuste de resultados ya ahí nos da estos dos valores. Nosotros ya los habíamos dividido acá. A ver, ¿dónde es que se me hizo aquí el ajuste de resultados? Para aquí está, es este, ya nos dio 10.45, a ver si por aquí está que ya calculado. 10.40, ¿dónde está aquí el 10.45? Está por aquí abajito, vean, aquí está. 10.69, 10.45, ahí está. Y como nosotros vamos a tener que la estructura se nos va a dañar, porque la estructura se daña, simplemente se divide entre el R. Y el R, en este caso de nuestra estructura, es de 2.5. Porque el de Medellín, el de Río Negro sí va irregular. El de nosotros sí es de 2.5. O sea que aquí es simplemente, ahí está, es de 2.5. El R es de 2.5, o sea que aquí simplemente no es que sea por 0.8, sino que abajo se multiplica por 0.8 acá. Vale, aquí está es por 0.8. Acá es donde se multiplica por 0.8 y el R es de 2.5 de acuerdo al sistema estructural de lo que está acá en la norma en el A3. Pues obviamente si es con capacidad de disipación especial de energía, el R, ve aquí está, es de 2.5, ¿cierto? Si hubiera sido con, perdón, es este. Si hubiera sido por ejemplo este, pues hubiera sido 3.5, ¿cierto? Pero tiene que rellenar todas las celdas y bueno, hacer todos sus requerimientos, ¿cierto? O sea que es 2.5, o sea que para diseñar la estructura, cuando nosotros la vayamos a diseñar, este de acá, perdón, que se me hizo, sí, es este de acá, que se me hizo la hojita, aquí está. Estos dos valores de acá vamos a tener que crear uno que va a ser para calcular derivas, que se calcula con el sismo completo, que son estos dos valores, y nos va a tocar crear otro para diseño, que va a ser dividiendo entre ese 2.5, ¿cierto? Que es la capacidad de disipación de energía, porque vamos a suponer que nuestra estructura se va a dañar, o sea que este valor de acá que está en rojito es 2.5, o sea, escoger este 10 y dividirlo entre 2.5, ¿cierto? Eso nos va a ese 4.27, venga, hagámoslo acá. Entonces, hagámoslo acá. ¿Cuánto da 10.69 entre 2.5? Entonces, este es el de derivas. Y el de diseño, ¿cuánto es? 10.69 dividido entre 2.5, ¿cuánto le da? Si es tan amable. $4.276. Es 4.276. Ahorita antes de terminar la clase las ajusto. ¿Y aquí cuánto da? $4.18. 4.18, que son estos dos valores que nos dieron acá, 4.276 y 4.18. Entonces este acá sería el de diseño y este acá sería el de diseño en X, y este acá sería el de diseño. Entonces nos toca, el de diseño serían los que llaman SX y el de derivas pues ya uno lo pone como quiera el nombre. Por ejemplo en el software estructural yo en los de derivas le pongo DRX y DRY y este sería los de diseño, ahí está. Entonces nos toca crear este de acá que es el de derivas, que es este que se llama este de acá que es SXDER y SYDER, que ahorita los creamos, y estos dos de acá serían los de diseño que tienen la capacidad de disipación de energía, ¿cierto?
Eso lo vamos a hacer al final. ¿Qué sucede con esto? Espera un tico, yo lo miro acá una cosa, acá. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a mirar una cosa aquí en planta. Entonces, nosotros ya tenemos revisado el tema de derivas y el tema de ajuste de resultado. Entonces, vamos a mirar el tema de fuerzas en los elementos estructurales, porque se supone que ahorita al final vamos a hacer el ajuste de resultado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes se fijan en los muros, en la planta, bueno, usted mira por ejemplo un muro cualquiera, view 3D, acá XY en 0. Entonces, si ustedes se fijan en un muro de estos, por ejemplo, escogamos este de acá, escogamos solamente para que ustedes lo vean, y aquí lo vamos a hacer en 3D. Entonces, estos son los muros cualquiera. Entonces, el software estructural, como estos son elementos finitos, si ustedes se fijan acá, él les va a dar son esfuerzos. Él acá no les va a dar fuerzas, que es lo que nosotros necesitamos. Usted le dice acá que le muestre, por ejemplo, acá. Bueno, yo aquí todavía no tengo combinaciones de carga. No, pero antes de hacer eso nos toca hacer las combinaciones de carga. Pero digamos pues que acá, si usted quisiera ver los diagramas de momento y cortante, él no se los va a mostrar. Porque nos toca integrar los esfuerzos. Y para integrar los esfuerzos, porque normalmente lo que él les va a dar son esto de acá, que son esfuerzos, no fuerzas, que es lo que nosotros necesitamos para diseñar los muros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Antes de hacer eso, nosotros ya revisamos derivas y tenemos las fuerzas de diseño. Vamos a meter las combinaciones de carga, porque esas no las tenemos. Entonces, para las combinaciones de carga se van para el título B, acá. Pero yo creo que esas combinaciones no las vamos a alcanzar a meter. Vamos a ver si me da. Nosotros vamos a tener dos tipos de combinaciones. Unas combinaciones de servicio, que son para el uso diario de la estructura. Por ejemplo, cuando usted está en el poli y está en el aula de clase, cualquier profesor llega a clase o en la estructura está, por ejemplo, en un auditorio usándolo. Esas son las condiciones de servicio, el uso del día a día de la estructura. Entonces, pues ustedes se fijan, esa es carga muerta más carga viva, y por aquí hay unas combinaciones que tienen sismo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este sería el sismo en X, y tocaría hacer unas que sean sismo en X y sismo en Y, ¿cierto? Hay otras combinaciones que van a ser las combinaciones de diseño. Esas combinaciones son condiciones extremas de la estructura. Esas combinaciones son condiciones extremas en las que usted va a tener la carga muerta mayorada, por ejemplo, acá por 1,2. Ese 1,2, esa carga muerta está considerando como si usted hubiera tenido una carga adicional en la estructura. Simplemente es un factor adicional que tiene la norma para una condición extrema, o sea, cuando vaya a fallar la estructura. Lo mismo que la carga viva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las cargas muertas son más fáciles de cuantificar porque usted en la estructura, usted sabe cuáles son los muros que va a tener, y normalmente los muros y las cosas que usted tiene fijas, porque acuerde que las cargas muertas son todo lo que está fijo en la estructura y lo que va a generar masa inercial. La carga viva, estamos hablando del inmobiliario, entonces las mesas, las sillas. Entonces, por ejemplo, en un salón, usted todos los días no va a tener las mismas sillas porque habrá un profesor que necesite más sillas porque hay más estudiantes, o por ejemplo necesite más mesas, o porque digamos que en las universidades es muy común que usted en un salón tenga más mesas un día porque van a hacer una presentación. Entonces, en las cargas vivas son más variables que las cargas muertas, porque las cargas muertas, digamos que usted las puede cuantificar de una manera más exacta, porque es más difícil que usted cambie un muro en mampostería, porque usted tiene que hacer una ecuación arquitectónica. En cambio, la carga viva depende de las cosas que usted puede mover. Entonces, como la carga viva no se puede cuantificar tan fácilmente, en ese caso las cargas vivas se multiplican por 1,6 porque es una carga que es más variable. La carga muerta, pues digamos que no es tan variable. Entonces usted va a tener varias combinaciones de carga. Una que va a ser 1,2 de la muerta más 1 de la viva. Y esta de acá son cargas de cubierta. Esa carga de cubierta es cuando se tiene techos. Usted tiene un techo en el que usted no tiene losa. Esa es una carga viva. Es un techo de Eternit o de teja esa termoacústica en la que solamente se pueden subir 2 personas a la vez o 3. Estas de acá son cargas de granizo. Esas cargas de granizo la aplica cuando usted está en Río Negro, o sea, cuando usted está sobre 2000 metros sobre el nivel del mar. En Río Negro, en Guarne, en Bogotá, ¿cierto? Manizales. Y estas de acá es cuando usted tiene cargas de empozamiento, o sea, que usted tiene, por ejemplo, una piscinita pequeña o una cosa así, ¿cierto?
porque ya las otras serían unas que llaman cargas pues son cargas de fluidos bien definidas, que son otras, ¿cierto? Las de emposamiento simplemente es que usted tiene una piscinita chiquita, o que usted puede tener un emposamiento posiblemente porque tiene un hundido en la losa, ¿cierto? Pero son cargas que digamos que no son tan predecibles. Estas de acá serían cargas de viento. Y vamos a tener otras cargas. Bueno, solamente serían esas las cargas de sismo. ¿Qué sucede? Estas cargas, si ustedes se fijan, hay unas que combinan sismo. Entonces, esas cargas yo no las voy a meter hoy para no meterlas a la carrera. Entonces, ¿qué sucede? Estas de acá son fijas, porque nosotros ya tenemos la carga muerta y la carga viva. Nosotros no tenemos cargas de cubierta, porque nosotros no tenemos cubierta liviana, ni tampoco tenemos cargas de emposamiento, ni tampoco consideramos cargas de granizo, o sea que estas de tampoco aplican. Las cargas de viento aplican mucho en zonas costeras, por ejemplo San Andrés, Cartagena, Santa Marta, porque esto está al lado de la costa. Aquí en el centro es más prevaleciente el sismo que el viento. Entonces, y menos para una estructura de mampostería, porque normalmente aquí lo que domina es la masa inercial más sobre el viento, o sea que esas cargas de viento nosotros no las consideramos. Esas tampoco las consideramos. Entonces vea que en este de acá se nos reduce a 1 de la muerta más 1 de la viva. Aquí estas de viento ya dijimos que estas de acá y estas de acá tampoco. O sea que estas dos se convierten en iguales. Estas de sismo, ¿qué es lo que pasa? Como nosotros vamos a tener sismo en X y sismo en Y, la norma no va a aplicar las cargas sísmicas digamos en dos direcciones a la vez. Entonces, para tener en cuenta que el sismo puede llegar en cualquier dirección, porque cuando usted tiene el análisis de la estructura en la planta, usted no sabe en qué dirección le va a llegar el sismo. Vea que nosotros teníamos dos direcciones principales, sismo en X y sismo en Y, que son estos dos, ¿cierto? O usted tiene la fuerza en X, en Y, pero realmente el sismo puede llegar en cualquier dirección, o sea, el sismo puede llegar en esta dirección. Entonces, para tener esa condición controlada, la norma combina el 100% del sismo en X y el 30% del sismo Y, para tener en cuenta esa direccionalidad y como para calcular una resultante de una dirección de diseño. Entonces, para tener en cuenta eso, esta combinación lo que hace es poner 1.2 de la muerta más 1 del sismo en X, o sea que en este caso sería sismo en X, más 0.30 del sismo en Y, ¿cierto? Y aquí pues le suma 1 de la viva, ¿cierto? La viva. ¿Qué sucede? Este software estructural en particular, yo no sé si en el ETABS 18, en el 19 ya corrigieron eso, pero esta versión no hace la combinación de sismos, o sea, él no tiene en cuenta la elección del sismo. Si, por ejemplo, si la estructura está empujada hacia un sentido o al otro. Si la estructura es regular, digamos que uno con calcular esta es suficiente, pero si la estructura no es regular, toca tener en cuenta que la estructura se va a mover en las dos direcciones. Entonces, para tener en cuenta esa direccionalidad, hay que poner el signo, o sea, hay que poner este sismo, este en negativo, luego hay que hacer otro poniendo este en negativo, y luego hay que tener otra cuarta combinación en la que usted tiene las dos negativas. Eso para tener en cuenta en el caso de que la estructura sea regular, o sea que esta combinación se nos convierte en 4 combinaciones, ¿cierto? Acá. Y luego en esta de acá, pues obviamente aquí pues esta de acá la vamos a tener. Y por último vamos a tener esta combinación que nos va a ocurrir igual que la de arriba. Vamos a tener 4 combinaciones que se nos van a, esta combinación que se nos va a convertir en 4. Vamos a tener 0.9 de la muerta más 1 del sismo en X más 0.30 del sismo Y. Pero pongamos la misma convención que estamos trabajando arriba, SX y SY, ¿cierto? Y hay que hacer las 4 combinaciones, o sea que aquí en este caso sería esta de acá, sismo en X, pues este sería negativo acá y positivo, ¿cierto? Luego vamos a tener positivo acá y negativo acá, y luego vamos a tener las dos negativas, y ahí tendríamos las 4 combinaciones. Entonces, ¿en cuántas combinaciones se nos convierte esto? En 1, en 2, en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 combinaciones, y esas combinaciones las tendríamos que meter acá en load case. Entonces las combinaciones, entonces usted podría llegar aquí a agregar una combinación de carga. Entonces acá, por ejemplo acá 1, 2 de la muerta, por ejemplo acá pone acá 1 de la viva, ¿cierto? Acá
Y ya pues haríamos lo mismo con todas. Esas combinaciones yo no las voy a meter manualmente, yo las enseño porque yo ya tengo esas combinaciones hechas, pero no solamente con sismos, yo también las tengo hechas con granizo, como si fuera a tener cargas de viento y esas cosas, pues porque yo también diseño estructuras metálicas. Entonces en ese caso yo ya las tengo todas hechas. Yo la próxima clase se las enseño a ingresar para que no les toque digitarlas. Listo, por eso lo hacemos en 8 días. ¿Estamos claros, muchachos? Yo termino lo del primer trabajo a más tardar la próxima semana a principio de clase, o sea que ya tenemos tema para terminar el trabajo. O sea, yo termino a más tardar en la próxima clase a mitad de la clase, y el diseño de muros lo empezamos la próxima clase, y yo creo que el diseño de muros lo terminamos ¿hasta cuándo nos vamos el semestre, muchachos? ¿Hasta cuándo va el semestre? Hasta el 15, profe, con examen. Entonces, vea, para que se vayan programando, yo ya termino clase, la próxima clase de este tema, o sea, el primer trabajo. El primer trabajo, ¿cuándo tienen entrega ustedes? Ya les di la fecha. La llegó usted el 19, creo. El 19. Pues entonces hagamos una cosa, yo se los corro para el 26. Lo ideal es que terminaran el 19. De hecho, me pueden entregar los dos trabajos la fecha de parciales. ¿Cuándo es la semana de parciales? Del 7 al 14, 15. Exacto. Entonces, como esta semana, la segunda semana de diciembre. exacto. Entonces yo les permito que me entreguen la semana de parciales. Sí, o sea que si es el 17, nosotros vamos a tratar de no. No, nosotros vamos hasta el 13. Hasta el 13, o sea que ustedes entregarían máximo el 10. Los Sí, dos señor. trabajos. Yo que les recomiendo, no se dejen coger la tarde con los dos trabajos. Yo por eso les pongo la fecha el 19. ¿Para qué? Porque si se dejan coger los dos trabajos y los dejan para las últimas 2 semanas, es imposible hacerlos. Ustedes vieron que son larguitos. Por ahí ya hay uno que se salió, entonces porque mínimo no fue capaz de hacerlo. Entonces no se vayan a coger la tarde, entonces traten de tenerlo para el 19, ¿cierto? Yo no tengo problema con que me entreguen los dos el 10, pero pónganse ustedes como fecha terminar el primero, el 26 o el 19. Y el segundo, yo termino tema el 26, bueno, yo terminaría el 3 a más tardar, pero yo espero empezar la próxima clase y terminar a más tardar el 26 al principio de clase. O sea que ustedes tendrían Profe, esas 2 semanas para terminar, señor. entonces hasta hoy llega el primer trabajo. Me falta un poquito, pero lo que falta en la próxima Que clase son 10 terminamos la minutos. próxima clase. Pero yo me demoro 10 minutos de lo que me falta. En 10 Listo, minutos profe. Pero hay termino, otra o sea, la pregunta, es próxima que clase me faltan 10 minuticos, pues estamos en el 95%, pues para que no se vaya a estresar. Nos falta el 5%. listo, profe, pero hay otra pregunta, es que yo estaba mirando las clases para irlo haciendo, pero Sí. uno se complica un poco porque se mezclan las clases del sábado y las de hoy los miércoles. Entonces Sí. no sé cómo seguirle el orden a esos videos. No, porque es que es muy fácil. Yo los videos siempre los del sábado se las mando, a los del miércoles se las mando el miércoles. Entonces tiene que mirar por fechas. Por WhatsApp. Sí, claro. Vea, yo por ejemplo las del sábado las subo siempre el sábado. Yo nunca subo un video el día que no es. Entonces, por ejemplo acá, usted busca en WhatsApp cuál fue el sábado, no sé. El sábado fue el 29. Entonces usted busca en WhatsApp cuándo fue 29. Vea que ahí le aparece. Entonces usted le aparece el 29. Y por ejemplo, si le aparece otra fecha es porque esa no es. Igual las de Medellín y las de Río Negro son idénticas. Yo no he cambiado la metodología. Son idénticas. Usted ve la de Medellín y la de Río Negro, las dos le van a servir. Lo único es que ya lo hace pues con el modelito diferente. ¿Sí me entiende? Listo, profe. Pues lo mismo, Sí, yo no profe. he, o sea, la metodología que ustedes van a tener no es diferente a la de Río Negro, no son temas diferentes, ni tienen que hacer nada diferente. Si usted fija, la de Medellín son idénticas, lo que pasa es que los modelos son diferentes porque yo quería pues como hacer algo diferente pues para que los dos no les quede idéntico. ¿Estamos? Sí, profe. Hágale pues, entonces ya saben que yo termino en 15 minutos la próxima clase, o sea que ya aquí tenemos para el 95, me faltan las combinaciones y sacar las fuerzas de diseño y ya, y el diseño ya lo empezamos la próxima clase, o sea Profe, de pronto tienes un video acerca de cómo montar estos datos al Etaps. sí, claro, el de las combinaciones, sí, mires el de la clase, ya le digo cuál.
Porque, por ejemplo, sabemos que eso es muy pesado para montarlo, pero para uno guiarse más o menos de... No, están las de. Vea, búsquese la semana pasada en Río Negro, la del sábado. Búsquese la fecha, ya le digo cuál fecha. Búsquese la del sábado primero o la del 25, cualquiera de esos dos está. Porque Listo. yo creo que en YouTube están subidas por fecha. Sí, sí, no, búsquelas en WhatsApp, porque yo siempre les mando el link. Por ejemplo, este link yo se los mando ahorita. O sea que usted no tiene pierde porque usted en WhatsApp busca la fecha. Sí, señor. Y con la fecha ya se ubica. Si no, me pregunta, yo lo busco y se lo paso. Si no es capaz de encontrarlo. Listo. Listo, profe, gracias. Hágale pues. Entonces que nos vemos la otra semana. Por supuesto.